Buen día a todos, mi nombre es Daniel Fernando Molina Campos, soy biólogo de la Universidad del Tolima y actualmente soy estudiante de segundo semestre del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad del Tolima. A continuación voy a socializar mi charla llamada Ética aplicada a estudios genéticos en poblaciones aborígenes. Entonces tenemos que la investigación biomédica en las décadas recientes ha tenido un importante incremento en la calidad y capacidad de los estudios, promovida principalmente por los avances tecnológicos y científicos que han fortalecido el área de la medicina humana. Este progreso ha permitido que la investigación, previamente diferenciada en dos tipos, investigación básica e investigación clínica, evoluciona una investigación translacional o aplicada, más orientada a la resolución de los problemas de la enfermedad en sí. Usualmente, este tipo de estudios requieren el uso de muestras y datos asociados provenientes de muestras de seres humanos, un tema sensible cuando son las comunidades vulnerables como las aborígenes las que están involucradas en estos estudios. Una de las iniciativas para el desarrollo de una medicina de precisión fue el proyecto del genoma humano, con lo cual se buscaban identificar las variantes genéticas que estuvieran asociadas a ciertas condiciones, por ejemplo enfermedad, además de evaluar la interacción entre estas variantes con los medicamentos suministrados a pacientes. Aunque a la fecha esta promesa no ha sido cumplida en su totalidad, se han obtenido resultados prometedores, como la evidencia sobre la variación en la respuesta al tratamiento con clopidogrel en personas con problemas cardiovasculares, causado por mutaciones en el gen CYP2C19 de la superfamilia de las proteínas del citocromo P450. De esta manera, los estudios genéticos han validado su importancia e impacto, creando una tendencia progresiva en la necesidad de secuenciar y el mejoramiento de las técnicas de secuenciación, y a su vez un aumento en la información contenida en las bases de datos de ADN. Sin embargo, la mayor parte de lo que se conoce acerca del efecto de la variación genética sobre la salud humana viene de un análisis denominado Estudios de Asociación de Genoma Completo, GWAS en inglés, en los cuales se compara el ADN de una población con una enfermedad en particular con el de otra población que no posee dicha enfermedad, con la finalidad de encontrar las variantes comunes que puedan explicar la susceptibilidad del paciente. Naturalmente, este tipo de investigaciones genéticas desatan diferentes pensamientos y posturas en la sociedad. Por ejemplo, una parte de esta expresa cierta preocupación acerca del reforzamiento de discursos de inferioridad o superioridad racial, promoviendo entonces la discriminación hacia ciertos grupos poblacionales. Esta sería una de las razones que explicaría la baja participación de comunidades étnicas como las aborígenes en los GWAS. A pesar de que ha aumentado esta participación con el paso de las décadas, continúa siendo insuficiente para lograr generar resultados contundentes que beneficien a estas poblaciones nativas. Todo este panorama ha desencadenado la necesidad de establecer normativas que regulen el proceso de investigación genética humana, especialmente cuando se incluyen comunidades aborígenes y, en consecuencia, garantizar que la participación en esos estudios no traiga ningún perjuicio al participante o a la etnia que pertenece. La adopción de este enfoque bioético por parte de la comunidad científica es adecuado y pertinente, pues no se puede desconocer que los participantes son el fin mismo de la investigación. Además, que tampoco se puede ignorar los antecedentes, como el caso Tuskegee, que han llevado a la creación de estos marcos éticos normativos de la investigación biomédica humana. Tanto en la teoría como en la práctica, la inclusión de estos aspectos bioéticos en la investigación lleva al desarrollo de redes de trabajo sólidas entre investigadores y comunidades aborígenes, donde la no maleficencia, el respeto a la autonomía, la dignidad y la integridad de los participantes son pilares fundamentales en dicho proceso colaborativo. A continuación, vamos a abordar algunas maneras en que se aplica la bioética en los estudios genéticos con poblaciones aborígenes, contrastando con el proceso de investigación que lleva el Grupo de Citogenética, Filogenia y Evolución de Poblaciones, del cual soy miembro, en su programa de investigación Análisis Genético Poblacional de Enfermedades Humanas, en el que participan algunas comunidades indígenas colombianas.
Adicionalmente, haré énfasis en el papel de los biobancos en la investigación biomédica actual. El interés por proteger la integridad y la dignidad de las comunidades aborígenes o indígenas se ha manifestado a lo largo de los años, alcanzando espacios de discusión internacionales donde la investigación genética en estas poblaciones ha sido debatida y reglamentada. Este proceso se traduce en la creación de una serie de normativas formuladas por diferentes entidades como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial para la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, entre otros. Además, el interés creciente por incluir las comunidades aborígenes en los análisis genómicos ha llevado a que, a nivel local, algunos países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos busquen regular la actividad científica con el establecimiento de pautas para el desarrollo de estas investigaciones. A simple vista, parece una gran cantidad de normativas diferentes. Sin embargo, cuando se revisa el contenido de estas, se puede evidenciar que estos mecanismos de regulación están basados en el respeto a la autonomía y soberanía de los pueblos indígenas, con lo cual se busca establecer redes de trabajo sanas cuya actividad no perjudique la dignidad e integridad de estas etnias participantes en los estudios genéticos. Uno de los requisitos más importantes es la voluntariedad de la participación de los miembros de las etnias indígenas, un punto en el que todas estas normativas coinciden, pues es fundamental que cada participante, ejerciendo su autonomía y soberanía sobre su cuerpo, decida si es incluido o no en el estudio. Para este fin se implementó el concepto de consentimiento informado, el cual algunas veces es visto solo como un documento a firmar, un enfoque erróneo de un proceso crucial en la investigación biomédica, especialmente cuando incluye o contempla la donación de material biológico, sea de sangre o saliva. Como lo explicó previamente Catalina, el consentimiento informado es un proceso que tiene diferentes momentos y que se diseña de acuerdo con la estructura organizacional de la comunidad aborigen. La Organización Mundial para la Salud sugiere que cuando sea necesario se apliquen 3 niveles de consentimiento informado. El más importante, que es el individual, también el consentimiento comunitario, que debe estar dirigido al líder de la etnia o comunidad, y un consentimiento informado regional, dirigido a organizaciones sombrilla que acojan y representen las poblaciones indígenas de un territorio específico. Por ejemplo, el GCFEP en el Tolima estableció acuerdos de participación con el Comité Regional Indígena del Tolima, CRIT, con los líderes locales y miembros de la etnia Pijao, manejando los 3 niveles de consentimiento informado para dicho caso. El proceso de consentimiento informado inicia siempre con la socialización del proyecto e invitación a participar, espacio en el cual se deben exponer los objetivos del proyecto, los resultados esperados. Además se especifican aspectos de la metodología, como el método de obtención de las muestras, la custodia y uso de las mismas, el perfil de los participantes, los términos de participación, entre otros aspectos de interés. Seguidamente, los individuos que voluntariamente deciden participar lo manifiestan a través de una autorización firmada por cada una de las partes del estudio. Es muy recomendable que durante esos espacios de información y retroalimentación se apoye por intérpretes que faciliten la comunicación entre las partes del estudio. Incluso es muy recomendable traducir la documentación formal a la lengua nativa. En nuestro caso, hemos traducido cartas de información y consentimientos informados al Wayuunaiki cuando se trabaja con los miembros de la etnia Wayuu o al Nasa Yuwe cuando se visita a los Nasa. Durante el desarrollo y culminación del estudio, el equipo de investigadores debe reportar los resultados parciales y finales de la investigación. Es importante que estos espacios sean aprovechados para discutir con las autoridades locales los resultados sensibles que puedan resultar perjudiciales para las comunidades que lideran. Como se puede apreciar, la comunicación honesta y asertiva es fundamental para este tipo de estudios. Otro aspecto de relevancia en este tipo de estudios con las comunidades aborígenes está relacionado con la donación y custodia del material biológico representado por muestras biológicas líquidas, por ejemplo, sangre, saliva u orina, o muestras sólidas como tejido. Durante el proceso de consentimiento informado, se debe dejar claro que los participantes no pierden propiedad sobre la muestra donada, en cambio, ceden la custodia al grupo de investigadores.
de manera que si el participante lo considera, puede retractarse y solicitar su muestra para retirarse del estudio. Es muy importante contar con la trazabilidad de dichas muestras, pues todos los datos relacionados a ella, por ejemplo, información del donante, origen y fecha de colecta, información socioeconómica y de salud del participante, son uno de los rasgos que le otorgan el biovalor ético a este material biológico. Al carecer de esta información, las muestras donadas corren el riesgo de quedar huérfanas, término empleado por Emma Cowell para referirse a colecciones biológicas que, por no contar ni siquiera con un consentimiento informado, quedan inutilizables, siendo incapaces de agregar biovalor a través de la obtención de datos, la producción de artículos científicos o conocimiento especializado. Con el fin de garantizar la protección de la integridad de las etnias participantes, es importante realizar la anonimización de los participantes, sus muestras donadas y los resultados derivados de los estudios. Asimismo, los datos siempre deben estar protegidos y su acceso restringido y vigilado por parte de los responsables de los estudios. Adicionalmente, todos los procesos de manipulación y análisis a los que se someta la muestra deben estar regulados por protocolos de normalización de trabajo. En el caso del GCFEP, se cuenta con más de 30 protocolos de normalización de trabajo que regulan los procedimientos de toma de muestra biológica, almacenamiento y procesamiento para análisis, una actividad que también le agrega biovalor ético a las muestras biológicas donadas por las poblaciones aborígenes. A su vez, proceder de esta manera garantiza la calidad de las muestras, confiriéndoles valor de intercambio científico, que se refleja en el establecimiento de alianzas estratégicas con otros actores académicos que ayuden al fortalecimiento del talento humano y la transferencia de tecnología y conocimiento hacia la entidad propietaria del biobanco. Gracias a ello, el grupo ha establecido a lo largo de estos años alianzas estratégicas con instituciones como la Universidad de Oxford de Reino Unido, la Universidad de Santiago de Compostela de España y la Universidad de California, sede Davis de Estados Unidos. Hasta aquí hemos hablado de los beneficios representados para la comunidad académica. Ahora veamos un poco los beneficios que le representa a las comunidades aborígenes participar en estos estudios. Inicialmente, se debe tener en cuenta el tipo de investigación, puesto que existe algunas con fines comerciales, las cuales pueden derivar en beneficios económicos para los participantes. Por otro lado, existe la investigación con fines académicos como la que realiza nuestro grupo, en el cual los resultados obtenidos a largo plazo ayudarán a promover una medicina de precisión en estas comunidades aborígenes. A corto y mediano plazo se pueden retribuir beneficios no económicos como la inclusión de esas comunidades en los procesos de creación y publicación de productos académicos como artículos, libros o contenido audiovisual. También, los miembros de las comunidades pueden ser incluidos en la investigación como intérpretes que apoyen la comunicación entre indígenas e investigadores. Además, se pueden también incluir personal de talento humano como enfermeras para la toma de muestras. Desde nuestro grupo hemos hecho la labor de integrar los líderes de estas comunidades en los artículos científicos y textos, además de crear espacios de apropiación social del conocimiento donde ellos dan a conocer su cultura, tradiciones y necesidades con apoyo del GCFEP. Por otra parte, se han empleado en los estudios algunos miembros de esas comunidades para labores de intérpretes, así como enfermeras para la toma de muestras. Como vemos, lo que se busca con todas estas estrategias propuestas desde un enfoque ético es integrar a los miembros de estas etnias para que participen de manera activa en el desarrollo de este tipo de estudios, logrando entonces romper los paradigmas neocoloniales que ubican en una posición de inferioridad a los miembros de estas comunidades aborígenes. Así, se da lugar a redes colaborativas que aportan y sostienen el valor bioético de las muestras donadas y los estudios realizados a partir de ellos. Estas redes permiten una interacción sana y positiva entre investigadores e indígenas, pues nos ubican en un mismo plano donde el hecho de ser humanos debe garantizar el respeto por la autonomía y soberanía del otro. Permiten también llegar al punto donde las partes de la investigación se reconocen a sí mismos como colegas y amigos que incluso
pueden llegar a jugar cartas en sus ratos libres, donde los conocimientos genéticos obtenidos son apropiados por la comunidad indígena y transmitida entre ellos en su lengua nativa. Considero en lo personal que ese es el éxito de aplicar la ética en los estudios genéticos con poblaciones aborígenes. Para finalizar, escucharemos una corta entrevista realizada a nuestra invitada, la doctora Mabel Elena Borges, directora del Grupo de Citogenética, Filogenia y Evolución de Poblaciones, donde nos hablará desde su experiencia acerca de la importancia de la ética en estos estudios. Primera pregunta. En su experiencia, ¿qué acciones individuales y colectivas ha tomado para garantizar la integridad de la investigación genética con comunidades indígenas? Buen día, muchas gracias por la invitación. El Grupo de Citogenética, Filogenia y Evolución de Poblaciones lleva alrededor de una década trabajando en comunidades indígenas. La directora de ese entonces, la doctora María Magdalena Echeverría Polanco, tuvo como base siempre la bioética para el trabajo con comunidades indígenas. Creo que en esta parte de la integridad podemos asimilar la protección en términos de autonomía. ¿Qué quiero decir con esto? Desde ese tiempo siempre a los indígenas que se pretendía participar en una investigación se les protegió, basados en el principio de la autonomía, a que ellos pudieran decidir que la investigación que se iba a llevar a cabo no iba a vulnerar sus derechos e iba a respetar los como personas, sus ideas espirituales, su cultura, su lengua. Creo que ese ha sido como el sello que nos dejó la doctora Magdalena en este tema, y siempre con el consentimiento informado. Creo que esa es la clave de proteger la autonomía, de respetar la autonomía y de tener integridad en esas investigaciones genéticas, ya que la identidad de las poblaciones y de las comunidades indígenas es el sello de nosotros como colombianos y de nuestra ancestría. Creo que ese es el principal foco bioético que tenemos con las comunidades indígenas en el grupo. Además, se les impronta a cada uno de los estudiantes que inician su trabajo con los indígenas. Antes de iniciar cualquier tipo de investigación, ellos deben entender claramente el respeto por la autonomía de las comunidades indígenas. Gracias. Segunda pregunta. En la práctica, ¿es muy complejo mantener un biobanco? ¿Qué opina acerca de las normativas que debe cumplir por custodiar este material biológico? En la práctica, iniciar un biobanco es difícil, pero mantenerlo, cuando somos totalmente conscientes de la gran responsabilidad en esa custodia de las muestras, pues se vuelve nuestra cotidianidad. Hemos conservado el biobanco de sangre y tumores tolimenses en la Universidad de Tolima por casi 20 años. Ha crecido el biobanco gracias al apoyo no solamente de los integrantes del grupo, de la doctora Magdalena como fundadora, sino también de la Universidad del Tolima, quien ha brindado el espacio físico, quien nos ha protegido desde el punto de vista legal, el Comité de Bioética de la Universidad, que nos ha acompañado, nos ha dado tanto apoyo científico en esto. Entonces creo que es difícil empezar, pero mantenerlo desde que cada uno de los integrantes del grupo de investigación que lo
que lo está manejando entienda la gran responsabilidad de mantener estas muestras biológicas en muy buen estado, creo que no es difícil. Se vuelve el cotidiano ejercicio de nuestra actividad. La normatividad creo que podría ser un poco más ajustada a los estándares internacionales y no a los estándares colombianos. ¿Cuál es la idea de un biobanco? La idea de un biobanco es poder hacer investigación translacional, y si nos acogemos a la normatividad internacional, nos salimos un poco de la normatividad nacional, pero creo que lo que tiene que hacer la legislación colombiana es poderse ajustar muy bien tanto la norma ISO colombiana como los estándares internacionales para poder competir con países que nos llevan muchos años en Latinoamérica con los biobancos, Brasil, Argentina, donde hay más de un biobanco en el país. Tal vez la normatividad es más ajustarla, no que sea pues difícil de cumplir o imposible de cumplir. Gracias. Tercera pregunta. ¿Ha considerado la posibilidad de que el ADN indígena que custodian llegue a quedar huérfano? ¿Cómo evitarlo? Tal vez la mejor forma de evitar esa orfandad es tener una institución que lo respalde y que vaya más allá en el tiempo que las personas, ¿cierto? Porque las personas pasamos de manera transitoria por la universidad 10, 20, 30 años, pero la idea es que los biobancos deben perdurar en el tiempo, y en la medida en que estemos protegidos tanto legal como científicamente por una entidad que está por encima de nosotros, pues garantizamos que ese ADN nunca esté huérfano y nunca pierda su protección, que siempre se mantenga la integridad de las muestras, que los documentos que están asociados a esas muestras, es decir, los consentimientos informados, las entrevistas, las cartas de información, tanto comunitarias como individuales, los consentimientos informados, pues van a estar siempre protegidos, bajo el amparo de una institución pública como lo es la Universidad del Tolima. En general, los biobancos privados tienen pues otros fines, ¿no? Fines farmacéuticos, y tal vez en esas entidades el ADN pueda llegar a ser huérfano, porque pues, el interés es comercial, pero cuando el interés es científico y académico, pues creo que no existe el riesgo de orfandad.